Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero compartirles que hoy agradecemos y valoramos la presencia de integrantes y representantes de 500 organizaciones de la sociedad civil dedicadas al apoyo a la niñez y a la adolescencia mexicanas. Esta conferencia de prensa nos une a diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios. Quiero agradecerles a todas y a todos los diputados que están hoy aquí presentes y a los que también hoy no están en la conferencia de prensa, pero están conscientes de la importancia que este tema reviste. Porque advertimos la intención, una vez más, de aprobar de manera fast track, de violentar el proceso legislativo y poner en peligro la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo que representa un grave retroceso en materia de derechos humanos para el país. La propuesta que llegó ya a esta Cámara del Ejecutivo Federal pretende fusionar y subordinar el sistema de protección de niñas y adolescentes con el DIF y desmantelar también el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, entre otras dependencias. Nos preocupa que estas propuestas se realicen sin ningún tipo de análisis. No hay en la iniciativa un argumento, una valoración del impacto que esto puede tener en la niñez y la adolescencia mexicanas. Se vulnera el principio de interés superior de la niñez, el principio de progresividad, pero sobre todo se compromete la responsabilidad del Estado mexicano con la protección de este sector tan importante de la población. Por mandato constitucional, la niñez y la adolescencia deben colocarse en el centro de las decisiones de todas las autoridades. Es nuestra obligación y es nuestro deber. Esta propuesta hace de lado esta obligación y pone por delante criterios presupuestales y de austeridad que, sin estar fundamentados, otra vez, violentan a la niñez y la adolescencia. ¿Cómo se puede ahorrar en la salud, en la educación, en la protección contra la violencia de un sector que literalmente es el país que queremos ver en el futuro y en el que queremos invertir desde hoy? Me parece que es inadmisible ahorrar en ello. Estamos a favor del fortalecimiento de las instituciones. No estamos de acuerdo y estamos en contra de la desaparición del CIPINA, que no puede subordinarse al DIF porque son sistemas complementarios y totalmente distintos. Se ponen en riesgo los servicios que presta el DIF y, por supuesto, la coordinación institucional que por ley preside el Ejecutivo Federal. Es verdaderamente grave. Entonces, antes de pasar la palabra a las organizaciones de la sociedad civil, queremos decirles, a nombre de todos los diputados que estamos aquí y de muchos otros que por labores legislativas no pueden estar, que por supuesto que los acompañaremos, respaldaremos esta lucha a favor de preservar los avances que hemos tenido institucionales en materia de protección a la niñez y la adolescencia, y que vamos a dar la batalla no solamente en comisiones, en el Pleno, que la daremos mucho más allá y que seguiremos levantando la voz para que no ocurra este desmantelamiento. Sin más, le cedo el uso de la palabra a nuestra moderadora para que pueda darles a ustedes el uso de la palabra. Muchas gracias por su presencia. Agradecemos el mensaje de la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo y cedemos la palabra a Aranzazú Alonso de la organización Pacto por la Primera Infancia. Muchísimas gracias. Gracias a todas las organizaciones del Pacto por la Primera Infancia. Somos un colectivo de más de 480 instituciones en todo el país. Hemos sido convocadas en este espacio para expresar nuestra opinión frente a esta iniciativa y nuestra opinión es de completo rechazo. Modificar la adscripción de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, trasladándola de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación a una unidad administrativa del Sistema Nacional DIF, es en los hechos dejarla inoperante. Porque la vocación del Secretariado Ejecutivo y del CIPINA como tal es convocar a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a coordinar sus acciones para emprender políticas que garanticen de manera efectiva los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando de más de 30 millones de personas
ciudadanas y un sistema que tiene ese mandato y esa responsabilidad. El mandato del CIPINA es mayor incluso que el mandato del Sistema Nacional DIF. Es un despropósito desde la lógica administrativa tratar de integrar las funciones del Secretariado Ejecutivo del CIPINA a las del Sistema Nacional DIF. Su ubicación en Segov no es casual. Esta ubicación, cuando se diseñó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tenía como propósito asegurar el más alto nivel de interlocución política, porque así lo demanda la situación de las niñas, niños y adolescentes de este país. El Sistema Nacional DIF es un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud y se pretende que la Secretaría Ejecutiva se vuelva una unidad de ese sistema. ¿Cómo podría el secretario o secretaria ejecutiva convocar a los titulares de las dependencias y entidades para construir una política si no tendría un nivel ni siquiera equivalente al de un subsecretario de Estado? Esta configuración administrativa actual no es producto de una lógica neoliberal o de la búsqueda de recursos por parte de élites tecnocráticas. Es el resultado de años de lucha de defensores de los derechos de niñas y niños que no daremos un paso atrás en defender lo que hemos ganado. Argumentar que esto generará ahorros o eficiencia administrativa es una falacia. El secretario ejecutivo del CIPINA recibe apenas 73 millones de pesos. Déjenme darles una comparación. El programa de pensión de adultos mayores recibe más de 300,000 millones. ¿Qué va a ahorrar el Estado mexicano al degradar a la Secretaría Ejecutiva del CIPINA? Nada. Simplemente estará mostrando una vez más que las niñas, niños y adolescentes no son prioridad de este país. Por eso, desde el Pacto por la Primera Infancia, rechazamos enérgicamente esta modificación. Muchas gracias. Ahora el mensaje de Tania Ramírez de la organización Redim. Muchísimas gracias por esta apertura en esta Cámara de Diputados, que debería ser la Casa del Pueblo, y en el sentido de la Casa del Pueblo también la casa de más de 30 millones de niñas, niños, adolescentes. Estamos hablando de una reforma que afectará a la tercera parte del país, y desde Redim, desde un enfoque de derechos, que desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos nuestro país debe de seguir, tenemos una profunda preocupación por el retroceso que esta medida implicaría. Quiere decir devolvernos al México de hace 40 o 50 años, antes de la Convención de los Derechos de la Niñez, en donde se pensaba que una sola institución de carácter asistencial puede hacerse cargo de la tercera parte de la población. El gran logro legislativo del CIPINA es precisamente colocar a la política pública de niñez como un mandato de todas las instituciones del Estado mexicano, y colocarles dentro del DIF haría, como ya lo decía Aranzazú, que incluso para citar al secretario de Salud, la persona que quedara a cargo de esta unidad de la Secretaría Ejecutiva tuviera que pedirle a su jefa, que por oficio le pida a su jefe, que sesione en el sistema. Esto quiere decir dejar inoperativo al CIPINA, desmantelarlo. Si lo que nos quieren decir es, no lo vamos a desaparecer, simplemente lo movemos del lugar, queremos decirlo claramente, sería matar al CIPINA, anular su capacidad política, anular su capacidad de operación política, quiere decir anular al CIPINA. Y el argumento del ahorro no existe, porque desde el principio, o bueno, es falaz, porque desde el principio el CIPINA fue un diseño institucional para hacer que cada institución hiciera su parte, por eso el anexo transversal en el presupuesto. Pero si vamos a ahorros, también sería interesante observar cómo el presupuesto asignado para el CIPINA es 106 veces menor al que se asignó este año para Defensa Nacional. Estamos hablando de que la política de niñez de esta tercera parte de la población representa menos de la centésima parte de lo que este país ha usado en militarizar nuestras calles y nuestros pueblos. Desde Redim vamos a hacer en este momento, y si esta iniciativa pasa de aquí en el Senado también y en todo espacio que sea necesario, muy contundentes en decir en que esto atenta contra la Ley General de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, y atenta contra la propia Convención de los Derechos de la Niñez, además de la Constitución, por supuesto. El año que viene México tendrá que rendir informes ante el EPU, el año que viene México tendrá que rendir informes ante el Comité de los Derechos de la Niñez, y claramente esto sería una equivocación en términos de las obligaciones internacionales de nuestro país. Por eso estamos aquí, para decir que con CIPINA no se mete
comprometan, niñez primero, y el interés superior de la niñez se demuestra en momentos críticos como este. Ojalá todas y todos los diputados que están analizando esta iniciativa lo tengan en cuenta, y quienes pretendan votarla en bloque sin analizarlo, que escuchen la voz de la sociedad civil para que entren en un proceso de foro y en un proceso de parlamento abierto y en un proceso de análisis sobre las implicaciones de esta iniciativa. Muchas gracias. Cedemos la palabra a Nancy Ramírez de Save the Children. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por el espacio en esta Cámara de Diputados para tocar este tema que es tan fundamental en estos momentos y compartir que desde Save the Children hemos realizado un análisis profundo que nos ha llevado a construir diversos argumentos que sustentan que esta iniciativa no es conveniente ni para México ni para las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Tenemos poco tiempo, voy a compartir solamente algunas reflexiones, pero hago la invitación a que conozcan los argumentos que hemos construido las diversas organizaciones que están montados en nuestras páginas web, porque son los que nos tienen que llevar a una discusión profunda sobre este tema. Lo primero que nosotros observamos es que esta iniciativa no contribuye a darle centralidad a la niñez, a valorar su importancia como parte de la sociedad, a reconocerles como titulares de derechos humanos, ni mucho menos a construir desde la infancia una sociedad y una ciudadanía educada y participativa. Y es que la iniciativa, como ya se ha dicho, lo que propone es degradar al sistema que tiene como encargo ser el órgano articulador de políticas públicas nacionales para proteger, prevenir y restituir integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y para eso tiene que articularse con todas las autoridades de todos los niveles de gobierno y, por supuesto, con el sector social y con el sector privado. Esto, sin duda, requiere del más alto nivel de diálogo y concertación política, y por eso es que desde su diseño el sistema está presidido por el presidente de la República y se ubica en la Secretaría de Gobernación, por ser esta la dependencia que está facultada para coordinar a los secretarios de Estado y a los demás funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Ejecutivo Federal. Entonces, transferir la Secretaría Ejecutiva del CIPINA al Sistema Nacional DIF realmente lo que hace es alejarnos de ser un país que considera como prioridad a la niñez, porque está disminuyendo las capacidades políticas y gubernamentales para garantizar sus derechos. Esto nos va a llevar a reducir la función del Estado exclusivamente a la asistencia y a la restitución, pero eso nos deja muy lejos del enfoque de garantía de derechos que establece tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales en la materia. Si restamos fuerza y capacidad de gestión a una instancia tan relevante como la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, no estamos apuntando a valores de sociedades respetuosas de los derechos humanos, de la democracia, de la inclusión y de la equidad, y por el contrario, estamos reflejando rasgos de un gobierno y de una sociedad que invisibiliza a las niñas, niños y adolescentes, que les ve como problemas, como cargas, como extensión de las familias, como seres incapaces y como objetos de tutela. La discusión que se está abriendo a partir de esta iniciativa es fundamental y tenemos que transformarla en una oportunidad. Por eso es que venimos a hacer un llamado a las y los diputados para que, en lugar de caminar hacia la degradación de la niñez en nuestro país, como ocurriría si se toma el camino de aprobar esta iniciativa, vayamos más bien a una discusión que nos surge, que es robustecer las capacidades operativas de la Secretaría de Gobernación y, dentro de esta, al CIPINA y a su Secretaría Ejecutiva, para que efectivamente puedan cumplir el mandato que tiene este país con la niñez y con la adolescencia y saldar la deuda histórica que tenemos con las niñas, niños y adolescentes. Confiamos, diputadas, diputados, que van a elegir el camino de los derechos humanos y la equidad, y por supuesto cuenten con Save the Children y con las organizaciones que estamos acá presentes para profundizar esa discusión y garantizar lo que las niñas y los niños merecen. Gracias. De World Vision México, escucharemos a Malcolm Aquiles. Buenas tardes a todas y a todos. Desde World Vision México, junto con las organizaciones que aquí nos acompañan, rechazamos esta iniciativa y hacemos un llamado muy fuerte a cada una de las comisiones involucradas a que ningún dictamen excluya la voz de niñas, niños y adolescentes o excluya el debate público hacia la protección integral y efectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta iniciativa va en contra del interés
Superior de la Niñez va en contra del cumplimiento de los derechos y compromisos adquiridos por el Estado mexicano para la protección de niñas, niños y adolescentes. Y además limita una respuesta integral, sostenible, coordinada en los 3 niveles de gobierno del Estado mexicano para proteger a niñas y niños que han sido afectadas y afectados por los efectos del COVID, por la pobreza o por la marginación por ingreso en sus familias. Situaciones como violencia, abuso, trabajo infantil, trata y explotación requieren de una respuesta integral. La coordinación a través de las secretarías ejecutivas y el sistema de protección de la niñez es la respuesta. Desmantelarla no ahorra, al contrario, genera una resta poder o capacidad política para una respuesta del Estado y evade una responsabilidad del Estado para destinar recursos suficientes hacia la protección de la niñez. Muchas gracias. De Fundación Jucani México, escuchamos a Doheima Anilú. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Desde Fundación Juconi México y las 500 organizaciones que estamos en este movimiento, queremos mencionar que lo que hemos visto en territorio, trabajando con niñas, niños, adolescentes y sus familias, en esta etapa post-COVID, ¿no? Estamos viendo un demérito en sus derechos, en el cuidado y la erradicación de la violencia, por lo cual nosotros reconocemos en un primer momento los avances que hemos tenido dentro del sistema, dentro de CIPINA, y cómo las organizaciones hemos coadyuvado a la evolución y a las mesas de trabajo desde nuestra experiencia, lo que sabemos hacer en territorio, lo que compartimos como organizaciones a nivel nacional. Sabemos que hay muchos avances, pero también reconocemos que hay acciones importantes que se hacen en los estados, pero son importantes, pero no son suficientes. Por lo tanto, la importancia de CIPINA y su capacidad de coordinar diferentes instancias nos permite a las organizaciones en los estados poder tener una acción conjunta, poder beneficiar a las niñas y a los niños en un contexto que sabemos que es vulnerable y que son adversas las condiciones. Entonces, nosotros hemos participado en cosas muy concretas como el Plan Acción México, que de alguna manera hace una cobertura interinstitucional con respecto a la violencia, ¿no? Por lo tanto, exigimos desde la sociedad civil, desde Fundación Juconi, que se haga una revisión consciente, clara, un parlamento abierto que nos permita discutir la importancia y que se reconozca que el impacto que tiene CIPINA es mucho más allá de un presupuesto. Entonces, exigimos poder conversar, escuchen la experiencia que tenemos la sociedad civil justo en el trabajo diario y cotidiano con niñas, niños y adolescentes. Entonces, con los niños importan, con el CIPINA no. Muchas gracias. Gracias. De Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, escuchamos a Juan Martín Pérez García. El Estado mexicano ya hace más o menos 3 décadas tiene grandes deudas con niños, niñas y adolescentes, y hemos logrado avanzar paulatinamente. Un parteaguas, como ya se ha mencionado acá, fue la reforma constitucional de 2011, la del primero constitucional, pero en nuestro adultocentrismo pasó de largo, y quisiera recordar la modificación al artículo 4º constitucional que incorporó el interés superior de la niñez y establece en su párrafo 8 que toda acción de autoridad tiene que ponderar esta prioridad de la niñez. También eso permitió para 2014 crear la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, que sustenta el Sistema Nacional de Protección Integral. Y es importante recordar a las y los legisladores, tanto aquí en el Senado en la Cámara de Diputados como en el Senado, que el CIPINA no es burocracia, el CIPINA no es otra institución, el CIPINA es un mecanismo de coordinación. Y este mecanismo de coordinación lo que permite es la especialización de la función pública, facilita el ahorro de recursos públicos porque evita la duplicidad y permite focalizar los esfuerzos de una manera más eficiente. Hay que recordar que México es un país federal. Tenemos 32 entidades federativas con autonomía constitucional, más de 2.457 municipios, y los niños y niñas, como ya se explicó acá, más de 38 millones de ellos y ellas, 1 de cada 3 habitantes, están en los territorios.
Necesitamos entonces articular todos estos esfuerzos y eso es el CIPINA. Pretender enviarlo como una unidad administrativa, una oficina a una entidad de asistencia, el sentido común, la inteligencia nos diría que sería un grave error. Pero más allá de ese grave error, implicaría, como se está mostrando acá con un ataúd, la muerte de la política pública. No estamos hablando solo de el CIPINA como Secretaría Ejecutiva, estaríamos matando el compromiso que tiene el Estado mexicano frente a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por eso es evidente, y vamos a seguir insistiendo, en que esto no solamente es un error, sino que ni siquiera tendríamos que estar discutiendo la posibilidad. No puede haber debate sobre los derechos. Quisiera con esto terminar y recordar que precisamente tres ex vicepresidentes del Comité de Derechos del Niño y dos de sus expertas se pronunciaron alertados a nivel internacional por lo que eso significaría para México y destacan tres mensajes que ustedes encuentran en su carta dirigida al presidente de la República como jefe del Estado mexicano, y es que el CIPINA es el avance más importante que tiene México y además es el más importante de las Américas, y esto tiene un gran valor porque México puede inspirar como metodología, como política pública el diseño a otros países que están mirando lo que se ha hecho acá. Segundo, esta posibilidad, señalan las personas expertas, sería contrario al derecho internacional de los derechos humanos a los que México está obligado. Como hemos comentado, sería contrario al interés superior de la niñez y llaman, respetuosamente dicen ellos, a que esto no suceda y sobre todo plantearnos cómo fortalecemos al CIPINA. El CIPINA como mecanismo de articulación no es perfecto, tiene muchas cosas que necesitamos mejorar, pero no podemos ni perder el tiempo ni energía en estarlo defendiendo cuando lo que tenemos que hacer es protegerlo. Así es que les invito a todas y a todos y todos tienen hijos, hijas, sobrinos, niños y niñas, todos interactúan con niños y niñas, que cuando piensen en el CIPINA le pongan rostro. Y es ese rostro de su hijo y su hija, de los estudiantes con los que trabajan. El CIPINA tiene rostro de niño y niña y es nuestra obligación protegerlo. Y el Poder Legislativo tiene esa obligación. Hacer lo contrario es atacar a sus propios hijos e hijas, es atacar a la niñez que en este país necesita defensa y no más ataques. Gracias. Damos la palabra. Gracias, buenas tardes. En nombre de Child Fund México, organización internacional con presencia en más de 24 países, entre ellas México, y también como parte de este colectivo de organizaciones por la defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, exhortamos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a frenar cualquier intento que vulnere la protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, tal como la que representa la iniciativa de reforma publicada en la Gaceta Parlamentaria el pasado 18 de abril y que pretende llevar el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes al Sistema Nacional DIF como área administrativa, vetando así toda posibilidad de inclusión en acciones que ameritan toma de decisiones al más alto nivel, coordinar y articular a las dependencias que atienden temas de niñez, elaborar planes y programas de gobierno, así como la promoción de la transversalidad del enfoque de derechos de niñez y adolescencia y su interés superior. Esta reforma representa un retroceso institucional y décadas de trabajo para avanzar en la agenda de derechos de niñez. También representa un incumplimiento del Estado mexicano a su promesa de velar por el interés superior de la niñez como Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña de Naciones Unidas de 1989. En México, 1 de cada 2 niños y niñas vive en situación de pobreza. De ellos, 20%, 4 millones, vive en pobreza extrema. En este lamentable contexto, urgen acciones que fortalezcan los sistemas de protección de la niñez con recursos humanos y operativos, así como capacitación profesional. Alentamos a reflexionar sobre las implicaciones que esta medida implicaría. El derecho de prioridad de niñas y niños no amerita aprobación, sino que acciones urgentes que los pongan en el centro. Gracias. Cedemos la palabra a Diana Martínez de International Detention Coalition.
Gracias, buenas tardes por esta invitación a la Cámara de Diputados. Pertenezco a la Coalición Internacional contra la Detención, IDC por sus siglas en inglés. Formamos parte también del Grupo de Trabajo de Política Migratoria y formamos parte de la Comisión de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes del CIPINA Federal. Esta comisión ha impulsado desde 2019, con el compromiso de su equipo, de agencias internacionales y organizaciones de la sociedad civil que integran este espacio, un trabajo técnico y un trabajo de recursos muy importante para crear una comisión de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en cada uno de los 32 estados y una ruta de protección que a nivel federal es un modelo para los 32 estados de la República. Esta ruta, creada por el CIPINA Federal, es un modelo que privilegia la libertad de los niños y niñas migrantes y busca asegurar que en ningún momento se encuentren en una estación migratoria o en un lugar habilitado para la detención. Desde el 2020, la Comisión de Niñez Migrante del CIPINA ha impulsado que estos 33 estados cuenten con sus propias comisiones y con sus propias rutas. Implementar de manera adecuada una ruta de protección puede marcar la diferencia en una protección integral para la niñez y la adolescencia en situación de movilidad, que llegan todos los días a nuestro país. El día de hoy, 25 de abril, hay cientos de niños, niñas y adolescentes que participan en una caravana que viene camino al centro del país y que necesitan una respuesta de las autoridades coordinada y eficaz. La propuesta de esta reforma que nos trae el día de hoy aquí estaría poniendo en peligro el trabajo de 4 años a favor de la protección de niñez y adolescencia migrante. El CIPINA requiere un mayor compromiso del Estado para destinar mayores recursos a su operación, entre muchas otras acciones. Es necesario que se entienda que se trata de un sistema en donde convergen dependencias de gobierno, agencias internacionales, sociedad civil y también de todos esos niños, niñas y adolescentes que se ven beneficiados o afectados por estas políticas migratorias. La Comisión y la Ruta de Protección se ha visto como una oportunidad de implementar las reformas de no detención que se hicieron en el Congreso en 2020 mediante la coordinación entre diversos actores para la protección de niños, niñas y adolescentes. El sistema de protección en estructura, como ya lo decían, es un modelo importante y reconocido a nivel global. Es una buena práctica de México ante el mundo y su construcción tardó muchos años en llevarse a cabo. Los cambios significan quitar esa estructura que coordina todas las entidades que en México son bastantes y resta a este sistema de protección. Hacemos un llamado a los diputados y a las diputadas para hacer un análisis real del impacto que ya las organizaciones han avanzado. Este impacto que se tendría en detrimento de la población de niñez y adolescencia. En el caso de la comisión estamos hablando de niñez y adolescencia migrante, pero la agenda de niñez es muy amplia. Antes de dar un paso atrás en la protección de esta población. Gracias. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos 2 preguntas de Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Hola, buenas tardes. Consultarles que, con base en los derechos que se violan a la infancia, ¿a qué instancias internacionales podrían acudir? Y también preguntarles, se había mencionado que no estaba en ruta para estas sesiones maratónicas, si hay posibilidad de que se vaya al siguiente periodo o en el receso. Esa es la pregunta a las diputadas. Gracias. Las 2 cosas, ¿no? Las 2 cosas. Bueno, muchas gracias, felicidades por ese esfuerzo. Además, sí quiero reiterar que el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños y Niñas se debe en gran parte al esfuerzo de estas organizaciones sociales. Casi diría que en totalidad se debe a ello, y las autoridades tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo no tienen más que cumplir el artículo 1 constitucional, que dice que estamos obligados, cualquier autoridad en el artículo 1 está obligado a promover los derechos humanos, a darlos a conocer, a difundirlos, y en ese sentido pues no es ninguna promoción de los derechos de los niños y las niñas quitarle una instancia de la calidad y de la importancia del Sistema Nacional para la protección integral de los derechos de los niños y las niñas. No digo más porque fue clarísimo lo que dijeron. Es obvio que traen toda una base de trabajo y de conocimiento y de contacto con niños y niñas. ¿Qué está pasando en la
Cámara. Hoy estamos viendo 3 iniciativas que se dispensaron los trámites y que nos tienen aquí discutiendo, votando en contra y reclamando que se dispensen los trámites. Y como viene en el proyecto de la Administración Pública, en donde determinados órganos y organismos, como es el caso del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños y las Niñas, para pasarla indebidamente al DIF, que algunas sabemos bastante de ello, indebidamente al DIF, pues por supuesto que nos pueden sorprender dispensando todos los trámites y estar votando mañana. Y es realmente generoso y propio de las organizaciones sociales que en lugar de la exigencia del no y punto, están planteando escúchenos. Y en lugar de decir no y votenla en contra, están planteando hagamos parlamentos abiertos. Escúchenos, porque lo que está pasando es que hay una enorme ignorancia del tema de la niñez en quienes han propuesto esta iniciativa. Entonces, puede suceder, sí, porque es lo que están haciendo en estos días, suspender trámites, no pasarlo ni por la Comisión de la Niñez y llegar directamente al Pleno. Sí, estamos realmente preocupadas y preocupados por eso. Muchas gracias. Una pregunta más. Voy a agregar algo a eso. Lo que dijo Margarita es verdad, esto puede pasar. Lo que quisiéramos es que convirtiéramos, como aquí se dijo, esto en una oportunidad de mejorar lo que se ha hecho. Yo vi a estas organizaciones trabajando para cumplir obligaciones internacionales y, por supuesto, nacionales. Preguntaba quien nos hace la pregunta, ¿qué se puede hacer como recursos? Pues se puede hacer todo, porque el principio de convencionalidad pues nos da esas oportunidades de combatir lo que se haga, y yo creo que lo saben. Y también la Constitución en su artículo 1, pero en su artículo 4 protegen a los niños, y no hay progresividad en esto. En fin, hay todas las posibilidades de combatirlo. Y finalmente diría que las organizaciones que están aquí a nosotros nos fortalece enormemente. Como ustedes saben, la mayoría aquí con sus aliados pues puede pasar encima de nosotros sin discusión, dispensando todos los trámites, sin abrir al diálogo, porque también a las organizaciones como ustedes, las organizaciones de sociedad civil, pues se les ha denostado y se les ha calificado de una manera indigna, y nosotros lo que queremos dejar muy claro hoy es que el avance para los niños y las niñas ha sido importante en México y que no es correcto querer colocar un sistema que debiera estar presidiendo el presidente de la República y que nunca ha presidido, porque este es un asunto de voluntad política, para que puedan, digamos, que sentarse a la mesa todos los miembros del sistema. No lo va a poder hacer una unidad administrativa, jamás. Y aquí no hace falta una visión asistencial que hemos abandonado. La visión es de derechos humanos, y como es una visión de derechos humanos, tenemos todos los recursos para combatir lo que aquí se haga mal. Pero queremos decirle nosotros, los diputados, a la mayoría, que reflexionen, que esto sería un retroceso claro de varias décadas, que nos ha costado mucho trabajo construir. Así es que aquí no hay ideologías, aquí solo hay una visión de derechos humanos, y los niños hoy, como nunca, están sumamente desprotegidos, cada día más. Y la verdad es que 70 millones de pesos para un sistema nacional de protección de derechos de niños y niñas no es nada. Claro, los niños no votan, solamente nos tienen a nosotros para defenderlos. Gracias. A continuación, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes, diputadas y los integrantes de las organizaciones aquí presentes. Preguntarle, diputada, este sistema no solamente protege a los niños de México, también están integrados los niños migrantes, los que vienen de otros países y que transitan por nuestro territorio. Sin embargo, vemos que a la hora de que los detienen, pues los llevan a estas estancias migratorias, en donde ya vimos lo que pasó hace un mes escaso en Juárez. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para que realmente no desaparezca? Sé que
tienen muy poco margen de maniobra porque pues la obediencia ciega al presidente López Obrador pues les impide ver la necesidad de que estos niños estén bien atendidos, y ya vimos que no les interesa ni la infancia, ni la adolescencia, ni nada, porque ahí está cuando los dejaron sin guarderías, los niños que están trabajando para el narcotráfico a fuerzas o por su voluntad, pero están metidos en esta situación, la drogadicción, las adicciones que tienen, no hay un sistema que los proteja tampoco, a pesar de que está CONADIC, no hay tampoco mucho trabajo al respecto. ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes les imputarían a Morena y a sus aliados por dar ese voto a ciegas hacia pues, los designios de López Obrador, pues para que desaparezca todo aquello que significa erogar dinero y que no dan votos? Gracias. Mira, aquí ni siquiera están diciendo que se van a ahorrar ese dinero. O sea, ni siquiera están diciendo que van a transferirlo, que porque se duplican funciones. Yo no veo ninguna duplicidad de funciones. Incluso el DIF, en estricto sentido, necesitaría una gran reforma, porque quedó rebasada esa visión asistencial. Ahora ponerlo como una unidad administrativa pues es un claro retroceso para los derechos humanos. Como tú lo señalaste, la agenda de los niños y las niñas es muy amplia, y lo mismo podemos estar hablando de niños migrantes que de niños que son víctimas de violencia digital, o podemos hablar de pobreza, de niños que hoy se mueren por no tener agua potable, del rezago educativo que en este país es del 20%, de la mitad de los niños son niños pobres, el 20% de ellos en extrema pobreza. Por eso deben estar sentados ahí en la mesa todos los encargados de esto, de quien lleva el agua potable, de quien lleva la salud. Hoy tenemos un sistema incompleto de vacunación. Eso también está poniendo en riesgo la salud de enfermedades que ya habíamos erradicado. Como puedes ver, es enorme. Así es que en una unidad administrativa yo estoy segura que Morena va a recapacitar, porque el presidente seguramente no sabe de qué se trata el sistema, y aquí no hay ni siquiera ahorros, ni siquiera hay un argumento, como lo dijo la diputada Ana Lilia Herrera, no hay un argumento que realmente sea sólido, que realmente sea válido, porque estaríamos dispuestos a discutirlos. No es un tema administrativo, es una falta de visión y de compromiso con los derechos humanos. Una pregunta más de parte del economista Maritza Pérez. Hola, ¿qué tal? En caso de que llegue a aprobarse esta reforma, ¿tienen alguna estrategia sobre qué instancias tendrían que acudir para que no desaparezca, o cuál es el siguiente paso que darían en caso de que pase tanto aquí como en el Senado? El primer paso es levantar la voz y decir basta de austericidios. Basta de querer ahorrar a costa de la vida, de la salud, del desarrollo, de lo más importante que tenemos, que es la niñez y la adolescencia. A México le va a salir más caro lo que se ahorró, por ejemplo, para este año, 53% de recorte a vacunas, por ejemplo. A México le va a salir mucho más caro la desnutrición con el recorte de leche Liconza. A México le va a salir más caro que nuestros niños, niñas y adolescentes estén creciendo en la calle o encerrados en sus casas porque no hay estancias infantiles, porque no hay escuelas de tiempo completo. Queremos levantar la voz en primera instancia para decir no estamos de acuerdo, pero no solamente legisladoras y legisladores que pertenecemos a algún partido político. La sociedad civil no está de acuerdo, y Carolina Vigiano acaba de mencionar algo muy importante. Se ha invisibilizado a la niñez en este sexenio. Seguramente porque no votan, seguramente porque ahí no pueden aplicar políticas clientelares. Pero hacemos hoy un llamado a las madres y a los padres de familia a que levantemos la voz por lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos, y que es la mejor inversión que el Estado mexicano puede realizar si queremos ser un país de primer mundo. Si no,
pues estamos condenándonos desde ahora a ser un país que va en franco retroceso. Así que bueno, esa es nuestra primera instancia. Queremos evitar que se apruebe y queremos que las compañeras y compañeros de Morena, del PT, del Partido Verde tengan realmente conciencia y que puedan exponer públicamente argumentos, si los tienen, que lo dudo, para matar, como este ataúd que hoy han traído las organizaciones de la sociedad civil, para matar un sistema tan importante que convoca de forma transversal al Estado mexicano a aplicarse, a cumplir la ley, nada más, pero nada menos. ¿Por qué no se preocuparon por los de la guardería ABC? Ese es un tema que yo quisiera decir muy importante. No politicemos. Aquí hoy lo que estamos poniendo en el centro es el interés superior de la niñez, lo dice la Constitución, hagámoslo valer juntos. Los niños de hoy merecen crecer sanos, plenos y libres. Gracias. No tenemos más preguntas. Pues no sé si mis compañeras, compañeros diputados que no han hecho uso de la palabra. ¿Tú? Carla. ¿Quieres comentar algo? Sí. Pues también el lenguaje. Bueno, sí. Exactamente. Pues como lo comentaba hace un rato con algunas diputadas, también es de suma importancia, pues sí, puntualizar que en esta iniciativa también pretenden desaparecer, y bueno, unos dicen desaparecer, otros fusionar, otros mandar el Instituto Mexicano de la Juventud a la Secretaría del Trabajo. Eso también es extremadamente alarmante porque a las y a los jóvenes de este país nos van a abrogar la ley del Instituto Mexicano de la Juventud. O sea, en pocas palabras, nos van a dejar sin ningún mecanismo jurídico que nos proteja, que nos avale y sobre todo que nos guíe en ciertas circunstancias. Entonces, creo que también es muy importante puntualizarlo en este sentido. Como lo comentaba la diputada Ana Lilia, es un tema de niñas, de niños, de adolescentes, pero también de jóvenes. Entonces, también hay que pues hacer todo lo que esté en nuestras manos, todos los jóvenes, todas las asociaciones civiles y las asociaciones juveniles, todo lo que podamos aportar y sobre todo presionarlos a los distintos grupos parlamentarios para que esta iniciativa no se apruebe. Gracias. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Damos por terminada esta conferencia. Gracias.